Adrián, José María, ¿cómo están? Hola, hola, ¿cómo les va? Hola, hola. Nos reunimos una vez más para hablar del tema de trabajadores independientes y sus relaciones y su obligatoriedad de cotización ante la Caja Costarricense del Seguro Social, en virtud incluso de la reciente jurisprudencia que se ha emitido de parte de Sala Constitucional, que ya venía a lo largo de los años emitiendo varios pronunciamientos en este sentido, y tal vez de una muy interesante que es la 11.320 del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, que es del 15 de diciembre del año pasado, es decir, estaba recién salida del horno. Tal vez es importante, a modo de contextualizar cuál es el tema, indicar que la Caja Costarricense del Seguro Social es una de las mejores ideas que pudo ocurrírsele al constituyente, ¿verdad? Pero aunque es una muy buena idea, tal vez a veces como administración pública puede tener sus deficiencias. Lo vemos en ejemplos claros, por ejemplo, cuando se le da a un paciente una cita para dentro de 10 años, pero tal vez en el caso que nos ocupa es una deficiencia tal vez a nivel administrativo, ¿verdad? A la hora de cobrar y determinar cuáles son las cuotas sociales que tienen que trabajar, que tienen que pagar los trabajadores. Y en este caso tenemos dos tipos de trabajadores, asalariados e independientes. Nos ocupamos tal vez el día de hoy de los trabajadores independientes, ¿verdad? Y es en ese sentido donde la administración pública, en este caso la Caja, me parece que no ha contextualizado que al mismo tiempo es una administración tributaria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recauda tributos. Bueno, tal vez me echo el agua yo primero. Ok. Eh, Vamos a ver, yo creo que esta es una discusión que tiene ya varios años. La caja en determinado momento cambió las reglas del juego y ese cambio de reglas del juego pues es muy cuestionable en términos de, en primer lugar, de seguridad jurídica, número uno, y número dos, en cuanto a la legalidad de cómo se ha aplicado la normativa existente, incluso a nivel de la ley constitutiva de la ley orgánica de la Caja Costarricense del Seguro Social. En ese sentido, ¿cuál fue ese cambio de, digamos, de práctica, sobre todo en relación con los trabajadores independientes? Los trabajadores independientes empiezan a tener la contribución como obligatoria ya por el 2005. En esos primeros años lo que hace la caja es, pues establece una especie de ingresos de referencia que eran unos montos que se iban actualizando por inflación y eran unos montos por categoría según la antigüedad del profesional o del independiente. Y sobre esa base se fijaba la cuota, que en un principio incluso la tarifa que se le aplicaba a los independientes era la misma que se le aplicaba a los trabajadores asalariados, por ahí del 9-10%. En determinado momento, un primer cambio relevante es que deciden hacer una escala diferente para los independientes, con una gradación que llega en las categorías más altas al 12, 14, hasta el 18, casi 19%, frente al 10% de los asalariados. Aquí, digamos, se plantea un primer cuestionamiento. El artículo 3 de la ley constitutiva expresamente dice que a los trabajadores independientes no se les puede cobrar una cuota patronal. Eso significa, y es lógico, es decir, no tienen patrono, no tienen por qué asumir la cuota del patrono. Entonces, es evidente que en ese brinco, es decir, cuando ya no se le cobra el 9 o el 10, el 18, pues hay, al menos parcialmente, una cuota patronal implícita. Entonces, ¿Dirías, Adrián, que es una cuota patronal subrepticia por la puerta de atrás que se le quiere cobrar a los trabajadores sí, contra la prohibición expresa de la norma? sí, claro, de hecho así es. Hay, digamos, un informe de la auditoría de la Caja del año 2013, donde se recoge las propias expresiones del director actuarial de aquella época, donde decía, sí, es que vamos a elevar estas tarifas precisamente para suplir la cuota patronal, porque los trabajadores independientes no tienen un patrono, ¿verdad? Y luego el segundo gran hito viene cuando la caja primero tiene un acceso muy cuestionable. Ahora podemos profundizar ya en los aspectos de ilegalidad concretos, ahí lo vamos desarrollando, pero en aquel momento tiene un acceso irregular a las declaraciones de renta. Digo yo que irregular porque mientras el artículo 20 le dice, bueno, usted puede consultarle a la Dirección General de Tributación e Información, debe hacerlo por un requerimiento individual, o sea, fulanito, cédula tal,
quiero información de tal cosa, y por escrito. Pero no, lo que terminaron haciendo fue un convenio entre la Caja de Tributación, donde a los funcionarios de la Caja les dieron claves para que accedieran directamente al sistema informático de tributación, lo cual en términos de nosotros los tributaristas es lo que se llama un intercambio automático de información, mientras que el que está en el artículo 20 es un intercambio por requerimiento individual. Entonces, digamos, hay una primera irregularidad ahí, que eso le permite a la Caja tener acceso a saber cuánto declaraban en su declaración de renta independientes. Entonces, a partir de ahí cambia las reglas del juego y empieza a decir, vamos a usar esa declaración de renta para compararla con lo que me habían venido pagando y con ese ingreso de referencia que yo tenía aquí registrado y que yo mismo lo había puesto, para hacerles ajustes por las diferencias. Cuando decís yo mismo, yo la Caja. Yo la Caja, sí, la Caja misma. No el trabajador independiente. Claro, la caja era la que había puesto esos ingresos de referencia. La Caja era la que todos los meses te ponía a cobro, ¿verdad? Es decir, y aquí es un tema que lo vamos ahora a profundizar, de hecho la determinación de cuánto tenías que pagar no era lo que determinaba el trabajador independiente, sino que lo hacía la propia Caja. Es decir, eso es en nuestra materia se llama una determinación de oficio originaria. Desde un principio se fija una suma que es la que hay que pagar, pero no como una declaración del propio trabajador independiente, como sí sucede en la declaración del impuesto sobre la renta o en la declaración del IVA, donde es uno el que hace la declaración y dice esto es lo que me corresponde pagar, que es básicamente lo que se conoce como una autoliquidación. Claro, muy bien expuesto ese sistema que utilizaba la Caja. Me parece que es por ahí en los años 2015, 2016, que la Caja, una vez que accedió a esa información, dijo, bueno, voy a notificarle a estos trabajadores independientes que hay un error, que hay una incongruencia, que yo encuentro unos ingresos de referencia que yo tengo, unas cuotas que se pagaron versus otros ingresos que declararon en la declaración del impuesto sobre la renta, e empieza a notificarle procedimientos por factura adicional a los trabajadores independientes. Médicos, veterinarios, abogados, profesionales, Y no profesionales también. y no profesionales, sí, se dan cuenta. Si una persona física que tiene una pequeña empresa, si cualquiera que tenga una actividad. Se dan cuenta por turístico. sorpresa que lo que tienen es una deuda adicional, una factura adicional, ¿verdad? Y tal vez muy importante quedarnos con ese concepto de factura adicional y retroactiva. Retroactiva, que un momento, retroactiva hasta el año 2005. Sí, hubo un momento donde la Caja no contemplaba ningún tipo de prescripción. Entonces, no sé, si arrancaba en el año 2017, 2018, te venía un ajuste que era desde el 2005, o sea, que pueden ser 10, 15 años. Ahí tal vez es importante decir que la retroactividad, ajustes retroactivos, también tiene que ver con un tema de confianza legítima en los actos de la administración pública. Yo confío en que si la Caja me emite una factura que yo pago, que estoy al día con la Caja, no puede venir 10 años después, o menos años, 2 años después, a decirme, no, aquello que yo le dije estaba mal, lo correcto es esto otro. Esa sentencia con la que introducías este podcast tiene la gracia de que dice, eso está prohibido, aunque el principio de seguridad jurídica no está explícito en la Constitución, está prohibido si mezclamos el principio de legalidad, artículo 11 de la Constitución, con la irretroactividad de las normas, artículo 34, que impiden a la administración pública no solo aplicar retroactivamente nuevas normas, sino aplicar retroactivamente nuevos criterios, nuevas formas de ver una misma materia. Si quiere cambiar, también de acuerdo con el principio de legalidad, puede hacerlo, pero de aquí en adelante, no retroactivamente. Bueno, esta problemática de procedimientos por factura adicional ha sido resorte de varios órganos del Estado, llámese la Asamblea Legislativa, llámese los tribunales, y me concentro tal vez en la Sala Constitucional, que en la sentencia 5265, por citar una de varias del año 2025, analizó, ¿verdad?, que conceptualizando esto como ya materia tributaria, ¿verdad?, después de que costara mucho reconocer que lo era, dijo, bueno, vale la pena revisar si se respeta el principio de reserva de ley y de legalidad tributaria en la determinación de las cuotas sociales.
y dijo que sí se respetaba en el tanto y cuanto la ley, ¿verdad? Esta norma de rango legal sí establece cuáles son los parámetros objetivos para la determinación de los elementos que componen el tributo, ¿verdad? No por hacerlo más aburrido el tema, pero ¿cuáles son esos elementos? La base imponible, el hecho generador, cuál es el método de estimación mediante el cual tenían que establecerse estas cuotas sociales, pero de alguna otra forma dijo, esto no es materia de constitucionalidad, ¿verdad? Yo reviso que sí se cumple el principio de reserva de ley en el tanto y cuanto está en la norma constitucional, donde en el artículo 23 de la ley constitutiva, en el artículo 2 y 3 también de la ley constitutiva, y es bajo ese análisis donde dice, también el legislador le dio a la junta directiva de la caja la potestad reglamentaria, ¿verdad? Entonces ya no vamos a encontrar todos los elementos en la ley formal, sino que tal vez los vamos a encontrar o tenemos que encontrarlos en una norma de rango reglamentario. Y es ahí donde se establece el concepto de los ingresos de referencia. Entonces, a la constitucional dice, no me reclame a mí un tema que es materia de legalidad. Pídale a un tribunal, a un juez de legalidad que revise, ¿verdad? Si se cumplen con esos parámetros objetivos. Y creo que es ahí donde desembocamos en la sentencia 11.320 del 15 de diciembre del año pasado, 2025, en la que los jueces determinan que independientemente del criterio que ellos puedan tener, ¿verdad? Desde que los elementos esenciales del tributo tienen que estar en una norma de rango legal, van a aplicar la jurisprudencia vinculante de la Sala Constitucional. ¿Qué significa eso, don Adrián? Sí, bueno, vamos a ver, yo creo que frente a todas esas actuaciones que inició, que nos referíamos ahora, que inició la caja, digamos, cambiando su práctica, introduciendo toda esa dosis de inseguridad jurídica, zozobra, ¿no?, de trabajadores independientes de tener que enfrentarse a cobros retroactivos de muchos años, etcétera. Y multimillonarios. Sí, Confiscatorios. En algunos sí, excesivamente altos, era casi el ahorro de la vida, etcétera. Digamos, ahí sucedieron varias cosas. Por una parte, muy originariamente el Colegio de Abogados en su comisión tributaria hizo un informe donde ya básicamente planteaba los planteamientos fundamentales de por qué la caja estaba infringiendo la normativa con esa práctica que estaba teniendo, ¿okay? Luego también se traduce en debates administrativos y luego contencioso administrativo, incluso en algún momento había la duda si eso se discutía en la sede contenciosa o en la sede laboral. Es decir, era un mar de dudas y de inseguridades jurídicas. Incluso de juzgados de seguridad social. Sí, era un enredo, ¿verdad? Ese tema de cómo te defendías. ¿Quién era el competente? Y ante quién te defendías. Bueno. Y luego hubo intervenciones legislativas, cuando se dice, bueno, vamos a condonar en vista de todos estos elementos, el legislador dice, vamos a condonar esto para atrás, ¿verdad?, para aclarar las cosas. La sala en aquel momento dice, no se puede condonar la cuota principal, sino los intereses y las multas. Entonces eso permite, por lo menos, digamos, que no se cobren intereses y multas en esos casos irregulares, que la lógica de que el legislador interviniera es porque en el fondo reconocía que había algo extraño, algo irregular en toda esta práctica. Y luego también interviene en el tema de la prescripción. Es decir, bueno, no, primero hay que aplicar una prescripción y esta prescripción debe ser una prescripción como la tributaria, de 4 años o de 10 años en caso de incumplimientos. Entonces hace una ley de prescripción que de alguna manera alivia esos cobros retroactivos, digamos, limitándolos a 4 años desde que empezó la actuación. Versus los 10 o más años que pretendía inicialmente la caja. Sí, digamos, ahí hubo intervenciones y tal. Y la Sala Constitucional, a lo largo ya de bastantes sentencias, primero dirimió una discusión de si esto era un tributo o no, ¿verdad? Primera cosa. Y número dos, como bien lo decías, dijo, bueno, si es un tributo, tiene que respetar la reserva de ley para la cuantificación, tiene que haber unos parámetros que nos digan claro cómo se va a cuantificar esto. Y ahí es donde entra un párrafo que se repite, que es un párrafo bien interesante, cuando dice, vean, aquí la salvación, por decirlo así, de la reserva de ley está en el artículo 23. Ya habíamos mencionado el 3, ahora vamos a mencionar el 23 de la ley constitutiva, que dice que esas contribuciones deben
cuantificarse sobre la base del costo de los servicios de la caja y cálculos actuariales. Y dice además, esto es similar a lo que el Código Tributario denomina una tasa, ¿verdad? Y por lo tanto, ahí fija, digamos, una jurisprudencia de los parámetros, y como bien decía, después viene a agregar, bueno, para saber si en un caso concreto se está respetando esos parámetros, eso vaya, discútalo con un tribunal contencioso, ¿verdad? Y ahí es donde surge esta sentencia que tal vez podrías un poquito contarnos qué es lo que dice exactamente. Bueno, esta sentencia, que es de diciembre del año pasado, pero que fue a casación y recientemente fue rechazado el recurso de casación. De la caja, el recurso de casación. Recurso de casación de la caja, sí. Digamos, en ese caso, quien resultó vencedor o vencedora fue una trabajadora independiente. Una trabajadora independiente. ¿Y por qué es de tanta actualidad? Porque recientemente salió la sentencia de casación que rechaza el recurso de casación. Esa sentencia me parece que es importante porque es el primer caso en el que se aplica esa doctrina de la Sala Constitucional en sede jurisdiccional, contencioso administrativa. En otras palabras, la Sala dijo, yo no me meto al caso concreto, eso vaya al contencioso, este es el Tribunal Contencioso aplicando por primera vez esos parámetros de constitucionalidad que le dio la Sala Constitucional. ¿Y qué dice esta sentencia que a mí me parece que está muy bien redactada, que es profunda, me parece que será el paradigma de todos los siguientes casos que lleguen a conocerse en los tribunales contenciosos? Dice varias cosas. En primer lugar, es imposible, no tiene nada que ver la determinación de impuestos sobre la renta con las cuotas de la seguridad social. Decías hace un momentito, esto es una tasa. La tasa no se calcula como se calcula el impuesto sobre la renta, sobre los ingresos. Se calcula con el costo de los servicios y con cálculos actuariales. Que dicho sea de paso, desde el 2013 la Auditoría Interna de la Caja había dicho que la Caja no tiene un sistema de costeo. Y a la fecha sigue sin tenerlo, porque ese sistema de costeo va a depender de que se ponga en operación definitiva este sistema ERP, que se ha discutido públicamente y que ha tenido muchos atrasos. Solo en ese contexto es que hay ya un costeo establecido, ¿verdad? Entonces hasta ahora no existe ese costeo. Entonces, primera conclusión, no se puede aplicar las declaraciones de renta para determinar cuotas a la seguridad social de los trabajadores independientes. En segundo lugar, el sistema de cuotas que se cobra a los independientes es distinto del sistema de cuotas que se le cobra a patronos y trabajadores en relación de dependencia. Ese sí está por ley con base en los salarios. Este otro no, el de los trabajadores independientes con base en esos ingresos de referencia que son los de cálculos actuariales y costo de los servicios. Sí, que hay una estimación objetiva, que es un argumento que desde el informe del Colegio de Abogados, en el que yo participé como coordinador en aquel momento, ya habíamos esgrimido ese argumento, que no es un sistema de determinación directa o de base cierta, como el impuesto sobre la renta, sino como una estimación objetiva con base en ingresos de referencia promedio, que con algún criterio, y sobre todo deberían determinarse con vista de esos costos de los servicios y los cálculos actuariales. Incluso lo virtuoso de esa sentencia es que hace un repaso de esos métodos de estimación, ¿verdad? Y determina no es uno de base directa, es uno de base objetiva. Estimación objetiva. Así es. Tampoco es de estimación indirecta o base presunta, que eso es finalmente la argumentación detrás de muchos de esos casos de facturas retroactivas de trabajadores independientes. Claro, tal vez conviene aclarar que no es que con base en esa sentencia ya me aplica a mí como trabajador independiente que no me van a cobrar, ¿verdad? Que puedo alegar la ilegalidad. Cada particular, cada trabajador independiente tiene que ejercer ese derecho, tiene que ir a pedir la nulidad de los actos administrativos o de las conductas desplegadas por la caja, y tal vez a manera de conclusión, un par de minutos para una conclusión. Bueno, tal vez de esa sentencia agregar un elemento adicional. Dijo que no se puede aplicar la declaración de renta, pero también dijo que no cabían los cobros retroactivos
precisamente por no ser un sistema de autoliquidación. Al ser un sistema donde la caja es la que dice mes a mes cuánto hay que pagar, es ella la que lo dice, cualquier cambio tiene que ser hacia futuro, nunca hacia atrás. Claro. Ese es otro elemento muy importante que está ahí, pero claro, hay que discutirlo en los casos concretos, porque todavía la caja no ha reaccionado, sigue un poco con su misma práctica, entonces eso hay que también tenerlo claro, sigue siendo un problema actual, todos los días estamos viendo nuevos casos donde la caja viene a hacer lo mismo, entonces pues estamos en una, digamos, en una etapa de transición, pero yo diría que con esa buena noticia de que finalmente un tribunal ya formalmente, incluso ratificado por Sala Primera, está reconociendo unos argumentos que se han venido sosteniendo nosotros en particular, que hemos defendido muchos de estos casos y hemos participado en discusiones nacionales, etcétera, el Colegio de Abogados, pues hemos venido defendiendo a través de los años, es una buena noticia que ya está siendo reconocido a nivel judicial. José María. Yo insisto en esa idea, es una buena noticia. No es jurisprudencia en el sentido clásico, ¿verdad?, de que es algo, son precedentes obligatorios para el propio tribunal o incluso para la caja. Sin embargo, yo diría que sí como son aplicación de fallos constitucionales, me parece que es la misma obligatoriedad de esos fallos constitucionales para los tribunales, es para la caja. Sí, de hecho, recordemos una cosa, la jurisprudencia de la Sala Constitucional sí es vinculante para todos los órganos administrativos, judiciales. O sea, ya la caja debería estarse preocupando de si está cumpliendo o no con la jurisprudencia vinculante de la Sala Constitucional. Ese es un tema y pareciera como que no es conmigo la cosa hasta el momento. Bueno, muchas gracias por este espacio. Me parece que defender la caja también implica revisar que la caja haga bien sus cobros, ¿verdad? En beneficio de ella misma y también, por supuesto, en beneficio de los trabajadores independientes. Así que les agradezco mucho el espacio y el momento y nos vemos próximamente en otro episodio Legalmente. Gracias. Gracias.